Éxodo capítulo 14. En el primer día de viaje Israel llegó a Sucot, un lugar todavía dentro del territorio de Egipto. El segundo día llegó a Etán, que probablemente era una fortaleza egipcia situada en la frontera al este de Sucot. Ya estaban en los límites del desierto y una marcha corta los pondría fuera del alcance de los carros de Egipto, ya que podrían hacer poco progreso sobre la arena seca y blanda. Pero en Etán, en vez de continuar la marcha hacia el este con el mar a la mano derecha, se les mandó de repente doblar hacia el sur, teniendo el golfo a su mano izquierda, una ruta que no solo los demoraba sobre los confines de Egipto, sino que al tomarla ellos dieron la espalda a la tierra que habían salido a poseer. Un movimiento tan inesperado y cuyo propósito estaba cuidadosamente oculto, no pudo sino excitar el asombro de todos, aun de Moisés, aunque por su fe implícita en el poder y la sabiduría de su guía celestial, él obedeció. Con el cambio de dirección de la marcha, se preparó el escenario para la confrontación final entre Jehová y el faraón. Una vez más el Señor endureció el corazón del monarca para que persiguiera a Israel. Sin embargo, Jehová mostró su gloria en lo que fue en realidad una última plaga, o el 11º golpe. La tentación económica de mantener a Israel esclavizado era demasiado grande para el faraón. Todavía no se daba cuenta de que su adversario era Jehová y no Israel. Israel en su debilidad andaba errante todavía en tierra egipcia. Pero Dios no era débil, y con su poderío iba a darle a Israel y al mundo una demostración más de su gloria que sería inolvidable. Por medio de sus hechos, el Señor reveló su propósito redentor. Faraón pensó que este movimiento de Israel era un error, porque habían entrado a una zona donde era fácil atraparlos. Los creía ahora enteramente en su poder, pues la cadena de montañas estaba de un lado, el mar del otro, de modo que si él los perseguía por detrás, la fuga sería imposible. El faraón unció su carro y tomó 600 carros escogidos con sus oficiales. Se dice que iban 2 guerreros en cada uno de los carros. Este elemento del ejército egipcio, tan bien equipado y entrenado, iba a causar pánico entre los israelitas. Cuando los israelitas se dieron cuenta de que los egipcios venían tras ellos, temieron muchísimo y clamaron a Jehová. El verbo clamar siempre indica una queja a causa de una gran angustia. No era una petición de salvación, sino era más bien una queja culpando a Dios por ponerles en tal situación. La debilidad de su fe se hacía evidente. Mientras todo iba bien, salieron osadamente. Sin embargo, con el cambio aparente de la suerte, culparon a Dios y a Moisés, su mensajero. Es más fácil sacar la gente de la esclavitud que sacar la esclavitud de la gente. Los largos años de servidumbre en Egipto habían dejado su marca psicológica sobre la personalidad de Israel. En el momento les preocupaba más la seguridad que habían gozado en Egipto. Mientras vivían la gloria de la salida triunfante, Moisés era un héroe, pero ahora con el terror el pueblo lo culpaba por la crisis. Lo culpaba por traerles al desierto para morir. Con amarga ironía le preguntaron, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para morir en el desierto? La respuesta era evidente. Claro que había sepulcros en Egipto. No había otro país en el mundo tan preocupado por la muerte como Egipto. El país era famoso por sus tumbas y pirámides gigantescas. Mejor, dicen ellos, nos habría sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Querían volver a la seguridad de la vida servil en vez de morir en el desierto. Y no se daban cuenta de que los egipcios se acercaban para recapturarlos en vez de matarlos.
Con todo, no fue la fe de Israel la que produjo el milagro del Éxodo. Fueron el milagro del Éxodo y la victoria del mar las que produjeron la fe en el pueblo. Con claridad el texto enseña que la victoria y el crédito de la liberación pertenecen solamente al Señor. Entonces Moisés hizo uno de los desafíos más grandes de la historia. Desde el encuentro con Jehová en Sinaí, había un gran cambio en la vida de Moisés. Y lo vemos en la acción que tuvo Moisés y en las palabras que tuvo Moisés delante del Señor. Dijo: Jehová combatirá por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Él sabía que Dios los iba a salvar. Entonces el Señor le mandó a Moisés que alzara la vara y extendiera su mano sobre el mar y lo dividiera para que el pueblo lo pasase en seco. Cuando quedaron cerrados todos los caminos de escape, el Señor abrió uno nuevo. Dios hizo lo imposible. No mostró un camino para rodear la dificultad, sino que abrió uno nuevo que la atravesaba. El pueblo y Moisés tendrían que confiar y obedecer a Dios. El pueblo tendría que marchar hacia el mar y Moisés tendría que dividir el agua. Al seguirles los egipcios en el camino, Dios mostraría su gloria en el faraón, en sus carros y en sus jinetes. El ángel de Dios que iba delante del pueblo se trasladó en la forma de columna de nube y se puso detrás entre el campamento de Israel y los egipcios. Para los egipcios esta nube era tinieblas, mientras que para Israel servía de iluminación, y toda aquella noche no hubo contacto entre los dos. La nube demoraba a los egipcios para lograr su objetivo de capturar los fugitivos. A Israel le daba tiempo para que Moisés obedeciera al Señor y dividiera las aguas. Hasta ahora el capítulo ha tratado de dos planes, el del faraón y el de Dios. Para lograr el de Dios se pusieron en acción dos elementos. Di a los hijos de Israel que marchen, y el ángel de Dios se puso detrás del campamento. Ahora se acercaba el clímax de la historia del Éxodo. El Señor ha de poner en acción los elementos finales e Israel saldrá como un pueblo nuevo, con una fe nueva y con una libertad no amenazada por el poder faraónico. Aquí tenemos la historia de aquella maravilla tantas veces mencionada en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la división del Mar Rojo delante de los hijos de Israel. Esto causó el terror de los cananeos, así como la alabanza y el triunfo de los israelitas. Era tipo del bautismo. Fue un ejemplo del poder infinito de Dios en el reino de la naturaleza al dividir el mar. La señal natural fue un recio viento del este, una especie de tornado, dando a entender que era obra del poder de Dios, a quien los vientos y los mares obedecen. Pasaron por en medio del mar en seco, y las aguas eran muros a la izquierda y a la derecha. De esta manera los egipcios no podían atacarles por los lados, pues el agua les protegía por los flancos. El único modo de llegar hasta ellos era siguiéndolos. Así que esto fue hecho y registrado en la palabra de Dios para animar a los hijos de Dios de todos los tiempos a confiar en Él en medio de los mayores apuros. Tan pronto como los hijos de Israel llegaron a salvo a la otra orilla, las aguas volvieron a su lugar y cubrieron a todo el ejército de los egipcios. Faraón y sus siervos, que se habían endurecido unos a otros en el pecado, ahora cayeron juntamente y ninguno de ellos escapó. Una antigua tradición dice que los magos de Faraón, Janes y Jambres, perecieron con los demás. Dios ajustó así las cuentas a Faraón por toda su orgullosa e insolente conducta contra Moisés y su pueblo. El tiempo del milagro duró toda la noche. El mar, en el punto que cruzaron los israelitas, tiene una anchura de aproximadamente 10 kilómetros.
Así Dios dejó testimonio de su poder delante de los israelitas, delante de los egipcios y de todas las naciones alrededor. El Dios de Israel se hizo famoso entre las naciones y muchos temerían, pero otros buscarían acercarse a ese Dios para cobijarse debajo de él. Como hemos enseñado, los milagros solo son válidos bajo la lupa de la fe. De otra manera, el hombre siempre va a buscar explicaciones humanas a los sucesos extraordinarios. Y no hay mayor milagro que haya sucedido en la tierra en el hecho de que el Hijo de Dios se hizo hombre y caminó entre nosotros, entregó su vida en la cruz por los pecadores y al tercer día resucitó venciendo la muerte. Si ese milagro no es suficiente para el hombre afirmar su fe, inevitablemente morirá en sus pecados como murieron los egipcios. Bendiciones.